De acuerdo, ¿dónde viste sangre? En la almohada, en las sábanas y en la cama. Entonces empecé a llorar. Pero intenté llamar al 911. Corrí hasta aquí, ¿Corriste? tan rápido como pude. El niño que acaban de oír es Damien Huffman, de 4 años. Justo una hora antes de que se grabara esta entrevista policial, Damien vivía una vida tranquila y feliz con sus abuelos en la zona rural de Ohio. Criado por ellos desde su nacimiento, Damien era todo su mundo y ellos el suyo. Pero el 27 de marzo de 2003, todo cambió cuando Damien apareció en la puerta de su guardería, solo y cubierto de sangre. ¿Emergencias, dígame? Un niño entró corriendo por la puerta principal. ¿Cómo llegó a la guardería? Caminó hasta aquí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 4 años. ¿Tiene 4 años y llegó caminando? Sí, eso dijo. Y dijo que sus abuelos se están derritiendo y tienen sangre por todas partes. Nadie sabía qué quería decir hasta que los investigadores fueron a ver a sus abuelos y los vieron a ambos muertos en sus camas, sin sospechosos y sin un motivo claro. Este asesinato en Ohio podría haber seguido siendo un misterio, de no ser por un astuto niño de 4 años que fingió estar durmiendo y se convirtió en el único testigo vivo. Vio algo que no debía, algo que podía resolver el caso, pero que también podía costarle la vida. Tengo 4 años porque ya pasó mi cumpleaños. ¿Qué recuerdas? Se abrió una puerta. ¿La puerta de tu habitación? ¿Sí? ¿Y a quién viste? Corre el año 2003 en el tranquilo pueblo rural de Bradford, Ohio. Damien, de 4 años, vive con sus bisabuelos, Jack y Linda Myers, y su madre Amber, en su granja de 16 hectáreas. Amber era adolescente cuando tuvo a Damien a finales de 1998. Así que, sin dudarlo, sus abuelos, todavía llenos de energía, abrieron su casa a Amber y a su nuevo hijo. Le dieron un lugar donde quedarse y le ayudaron a criar a Damien como si fuera suyo. Cuando nació Damien era un bebé precioso. Lo querían y me querían lo suficiente como para darme una mano. Así que me ayudaron a criarlo. Jack y Linda se conocieron más mayores y unieron sus familias cuando se casaron a los 50 años. Juntos abrieron una pequeña pizzería y pronto se convirtieron en pilares de su unida comunidad. Vivía con mi abuela y mi abuelo porque ellos, como eran personas amables y cariñosas, me acogieron y me cuidaron, y mamá venía a verme. Siempre nos divertíamos, nos reíamos y nos llevábamos bien. Jack y Damien eran los mejores amigos del mundo. A veces Jack lo sentaba en su regazo y salían a dar vueltas por el campo, y a Damien le parecía lo mejor del mundo. La familia lo era todo para ellos. Su casa siempre estaba llena de niños, nietos y el olor de la comida casera de las frecuentes cenas familiares. La granja era el lugar donde nos reuníamos para todas las reuniones familiares. El abuelo Jack en su mejor momento. ¡Es la abuela! ¡Hola, abuela! Siempre hacíamos cosas y reuniones grandes en familia. Éramos tan unidos que nadie mal pensaba de un padrastro o de un hijastro, ni cosas así. De verdad éramos muy unidos. No había ninguna razón para pensar que algo malo pudiera ocurrir allí. La vida era buena para los Myers. Amber, ya adulta, se casó poco después y pudo vivir en su propia casa. Quería conseguir la estabilidad financiera necesaria para mantener a Damien por sí misma. El plan estaba claro. Cuando Damien terminara el preescolar, se mudaría oficialmente con su madre a solo 30 minutos de la granja de Jack y Linda y empezaría el kinder en su nuevo vecindario. Pero el 27 de marzo de 2003, las cosas dieron un giro inquietante cuando, a las 9:15 de la mañana, un operador del 911 de Ohio recibió una llamada inusual. Del otro lado, una profesora de preescolar explicó frenéticamente que un niño acababa de llegar a la guardería. Estaba solo, en pijama y cubierto de sangre. ¿Emergencias, dígame? Un niño entró corriendo por la puerta principal. ¿Cómo llegó a la guardería? Caminó hasta aquí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 4 años. ¿Tiene 4 años y llegó caminando? Sí, eso dijo. Y dijo que sus abuelos se están derritiendo y tienen sangre por todas partes. No era una llamada común. ¿Qué podrían significar los abuelos derretidos? Algo estaba mal. El niño era Damien, que vivía en la granja a 1,5 kilómetros. Las maestras de preescolar se dieron cuenta de que era uno de sus alumnos de la guardería y temían que hubiera ocurrido algo terrible para que corriera hasta ahí por su cuenta. Los agentes se dirigieron directamente a la granja de los Myers, pero no tenían ni idea de qué esperar y nadie sabía aún qué le había ocurrido a la familia de Damien. Temiendo lo peor, y con una clase llena de niños cerca, la despachadora ordena a las maestras que se encierren. Sí, por favor, cierre las puertas. No quiero a ninguno de esos niños afuera. ¡Dios mío! No sabíamos a qué nos enfrentábamos. No sabíamos si era una lesión o una agresión. ¿Estaban los autores todavía en la escena del crimen? Tenía que suponer lo peor. Lo primero que notamos fue que la puerta principal de la casa estaba abierta de par en par.
Tácticamente entramos por la puerta, nos detuvimos y nos pusimos a cubierto al grito de ¿hay alguien en casa? Y seguía sin haber respuesta. La casa estaba demasiado tranquila. Con las armas listas, los oficiales entraron por la puerta principal, abriéndose paso lentamente por la cocina. Luego abrieron de un empujón la puerta del dormitorio y sus peores temores se confirmaron cuando descubrieron 2 cuerpos sobre la cama, inmóviles y cubiertos de sangre. Fueron identificados como Jack y Linda, los abuelos de Damien. Vi que Jack estaba sangrando por la boca y la nariz. Tenía una herida de bala en la nuca. Pude ver que había sufrido una importante pérdida de sangre. Comprobé si tenía pulso carotídeo, obviamente no respiraba y determiné que había fallecido. Linda había sufrido una herida de bala directamente en el rostro y también en la mano. Ambos se sentían un poco calientes al tacto, lo que me dijo que no habían pasado días desde que fallecieron. Probablemente más bien horas. Ante la duda de si el asesino podía seguir en el lugar, los agentes registraron rápidamente toda la casa. Sin embargo, confirmaron que no había nadie más. El asesino seguía en libertad. De vuelta en la guardería, Damien fue puesto bajo el cuidado y la supervisión de la policía. Su seguridad era la máxima prioridad. Sin ningún asesino detenido y con la policía comenzando su investigación, todo el mundo era sospechoso, incluso la familia. No podían perder de vista a Damien. Mientras tanto, más agentes llegaron a casa de Amber con la desgarradora tarea de darle la trágica noticia de lo sucedido ese mismo día. Los detectives me dijeron que ya no estaban con nosotros. Y no entendí. Y pensé, entonces Damien tampoco, porque la forma en que lo dijeron me hizo pensar, mi hijo tampoco está aquí. De hecho, se lo puso bajo custodia protectora y se lo ocultó a todos los miembros de su familia. No sabía dónde estaba Damien o cómo se sentía. En ese momento no podía ir a consolar a mi hijo y esa es la peor sensación del mundo. Mientras Damien permanecía oculto de su familia para su propia protección, la noticia de los repentinos asesinatos llegó al pueblo y a los alrededores del condado de Dark, dejando a todos conmocionados. Nunca había ocurrido nada parecido allí, y los residentes estaban nerviosos y deseaban respuestas. Los cuerpos de Jack Myers y su esposa Linda aparecieron asesinados en esta granja cerca de Gettysburg. Ambos muertos a tiros al estilo ejecución. Ya había salido en las noticias y la gente de la comunidad creía que había un monstruo allí fuera que se colaba en las casas de la gente para matarlos. Al parecer, la única persona que podría saber lo que había ocurrido realmente era un niño de 4 años que parecía ser el único testigo. Pero antes de compartir la versión de Damien, es importante analizar los detalles de la escena del crimen y de los investigadores. Inicialmente se consideró que se trataba de un robo fallido, pero esta teoría se desmintió tras una revisión inicial de la granja. Encontramos dinero por toda la casa. Encontramos monederos, tarjetas de crédito, chequeras. Encontramos dinero en efectivo, encontramos aparatos electrónicos, los cajones no habían sido abiertos ni revisados. El robo no parecía ser el motivo inmediato en este caso. Lo que pasó en casa de los Myers no fue un acto de violencia al azar. Fue un doble homicidio premeditado, fue personal. No es normal que un completo desconocido se cuele en casa de alguien durante la noche, lo asesine y salga sin motivo aparente. Así que la investigación empezó a centrarse en los más cercanos a Jack y Linda. Sin embargo, ninguno de los contactos cercanos de los Myers aportó pistas prometedoras. Ninguno de ellos excepto John. John era un viejo amigo de la familia y un extrovertido vecino de al lado de los Myers. Creía que tenía información que podría servirnos en nuestra investigación. Bien, ¿por qué no empezamos con que nos cuentes lo que sabes? Para abreviar una larga historia, él y yo solíamos ir a cazar todo el tiempo. ¿Y él sería? Greg Myers y yo, sí. John parecía sospechar de Greg Myers. Greg no era cualquiera, era el propio hijo de Jack de su primer matrimonio. Sin embargo, a todos los allegados a la familia les costaba imaginar a Greg como sospechoso. El joven de 25 años acababa de ser el padrino de la boda de su padre con Linda. Era educado, amable y pasó gran parte de su infancia en la granja con su familia. Greg era el que había estado más cerca de su padre durante la mayor parte de su vida. Greg quería mucho a su padre. No le molestaba nada acerca de su padre. Sin antecedentes penales, Greg era, según cuentan, lo contrario del típico sospechoso. Con su propia familia y sin problemas conocidos con ninguna de las víctimas, parecía la última persona que estaría implicada en algo tan horrible como esto. Por poco sospechoso que pareciera, Greg fue llevado a la estación para ser interrogado. Cuando Greg entró por primera vez en la sala de entrevistas, actuaba como si estuviera deprimido o emocionalmente alterado.
Nos pidió un cubo de basura enseguida porque llevaba todo el día con el estómago revuelto. Cuando se le preguntó dónde estaba en el momento del asesinato de su padre y su madrastra, proporcionó una coartada sólida. Estuvo en el trabajo esa mañana, a 48 kilómetros, y proporcionó una hoja de hora sellada. Además, llevaba zapatos 2 tallas más grandes que las huellas encontradas en la escena. Durante el interrogatorio, Greg cooperó y expresó un fuerte deseo de ayudar. Incluso se ofreció a someterse a la prueba del detector de mentiras y permitió a la policía registrar su domicilio. Hasta este punto de la investigación no teníamos información que nos llevara a Greg. Aunque las pruebas parecían un callejón sin salida, Damien, el niño de 4 años que corrió a buscar ayuda el día de los asesinatos, aún tenía que contar su versión de la historia. ¿Por qué no me dices cómo te llamas? Damien Hoffman Myers. ¿Cuántos años tienes? Tengo 4 años porque ya pasó mi cumpleaños. De acuerdo. En la madrugada del 27 de marzo de 2003, Damien se despertó solo. Esto era inusual, ya que normalmente sus abuelos estaban allí para prepararlo para el preescolar. Con solo 4 años, Damien supo que algo no estaba bien aquella mañana. Preocupado por llegar tarde al colegio, bajó las escaleras para ver cómo estaban sus abuelos. Bajé corriendo las escaleras, entré en el dormitorio e intenté despertarlos. ¿Estaban tumbados en la cama o dónde estaban? Estaban tumbados en la cama derretidos. La espeluznante escena era algo que ningún niño debería poder ver ni tener palabras para describirlo jamás. Para el joven Damien, la tragedia de sus abuelos frente a él era imposible de entender. La única forma que encontró de procesarlo fue asumir que sus abuelos se estaban derritiendo. Las palabras que pronunció dejaron atónitos a los detectives. Tuvieron que tomarse unos momentos para ordenar sus pensamientos mientras el peso de lo que Damien dijo comenzaba a asentarse. Los detectives sabían lo que esto significaba. ¿Viste sangre? Sí. ¿Dónde viste sangre? En la almohada, en las sábanas y en la cama. El niño tomó un pañuelo e intentó curar las heridas de su abuelo, pero ya era demasiado tarde. Jack y Damien formaban un dúo inseparable y Damien sabía que su abuelo nunca lo habría abandonado. Tampoco lo haría su abuela, así que Damien decidió armarse de valor y hacer lo mismo por sus abuelos. Entonces empecé a llorar, pero intenté llamar al 911. El niño tomó el teléfono con fuerza y marcó 911, pero no pasó nada. La línea estaba cortada. Resultó que el asesino había cortado las líneas telefónicas para asegurarse de que nadie pudiera pedir ayuda. Damien miró alrededor de la habitación, tratando de encontrar otra solución para ayudar a su familia. Recordando que su guardería no estaba demasiado lejos de la granja, corrió más de 1,5 kilómetros por la carretera hasta el único lugar donde creía que podría encontrar ayuda. No sabía qué hacer, así que vine corriendo tan rápido como pude. En el relato de Damien había una incoherencia entre su versión y las pruebas de la granja. En realidad, también se había encontrado sangre en el dormitorio de Damien. O el niño de 4 años recordaba mal los acontecimientos de aquella mañana, o había algo que aún no había revelado. Con un poco de ingenio, diseñaron el plano de la granja con una maqueta y muñecas, con la esperanza de que los accesorios ayudaran a Damien a abrirse más. Tenían pequeñas marionetas mías y de mis abuelos. Les enseñé lo que había pasado y lo que hice. Mientras Damien representaba sus movimientos por la casa esa mañana, reveló que mientras dormía en su dormitorio antes de bajar a ver cómo estaban sus abuelos, había un extraño en la casa. Estaba en la cama durmiendo. Oí la puerta abrirse. Y apenas me asomé porque no quería que me vean. Supuse que era uno de mis abuelos que venía a hablar conmigo o algo así. Con un ojo abierto para su horror, Damien se dio cuenta de que no era uno de sus abuelos el que entraba en su dormitorio. Era una figura oscura, un desconocido vestido con un overol verde que sostenía una escopeta. Estaba absolutamente aterrorizado. En la oscuridad vi una masa verde con la forma de un hombre, apuntando un arma. Cerré los ojos y al final los abrí para mirar. Y ya no estaba. Este niño se había encontrado cara a cara con alguien que acababa de asesinar a sus abuelos. Resulta que a solo 8 kilómetros de la casa, en el río Stillwater, la policía recuperó una escopeta calibre 12 con el número de serie lijado para impedir que la policía encontrara al propietario. Sin embargo, era muy similar al arma descrita en el testimonio de Damien. El forense pudo recuperar el número de serie. Los detectives revisaron un periódico local donde la gente compraba y vendía armas de fuego.
Allí encontraron un anuncio antiguo de una escopeta que coincidía con el modelo exacto del arma recuperada del río y listado el 25 de marzo, exactamente 2 días antes de que Damien sobreviviera a los asesinatos. Con esto los detectives llegaron hasta el propietario del arma. Fui a la casa de la persona que vendió la escopeta Winchester y pregunté si recordaba a quién se la había vendido. Su mujer nos trajo un trozo de papel donde había anotado el nombre de Greg Myers. El nombre impactó a los investigadores. Desde el principio, Greg parecía el sospechoso más improbable por ser un familiar cercano al propio Damien y a las víctimas. Los detectives indagaron en el pasado de Greg buscando cualquier indicio de motivo y descubrieron algo preocupante. Greg había tenido problemas en el trabajo y sus finanzas estaban en apuros. Descubrimos que Greg estaba en una situación financiera desesperada. Su casa había sido embargada. Había dejado de pagar las cuentas porque sabía que iba a perder su casa y no tenía idea a dónde ir. Pero tras investigar sus pólizas de seguro, los policías descubrieron que Greg heredaría la granja si sus padres morían. De repente, el motivo del asesinato quedó claro, y Greg pasó a ser el principal sospechoso de los asesinatos de su padre y su madrastra. Solo unos días después del asesinato, Greg fue llevado de nuevo a la estación para ser interrogado, esta vez con un enfoque más directo. Le preguntaron por el testamento y la herencia, insistiendo en si sus problemas económicos pudieron influir en la muerte de sus padres. Greg estaba tranquilo, pero la tensión en la sala era evidente. Los detectives iban a descubrir la verdad. Sabes que te estás guardando algunas cosas. Intento ser lo más sincero posible. No creo que lo esté siendo, Greg. Realmente no lo creo. ¿De acuerdo? Lo que sí creo es que sabes algo sobre esto. Creo que sabes bastante. No sé. ¿Lo sabes? No. Sí. No sé. Eso sé dice que le has usted. pedido un arma a la gente porque querías matar a tu padre. ¿De acuerdo? Hay un niño de 4 años que ha visto todo. ¿Sí? No le hiciste daño. Así que tienes remordimientos. Con solo pruebas circunstanciales, una acusación de asesinato en primer grado iba a ser difícil de probar. Sin embargo, al buscar más tarde en el río donde habían descubierto la escopeta apareció algo aún más inquietante. Una sospechosa bolsa de basura flotante. Atado dentro de la bolsa había un artículo que coincidía perfectamente con la descripción de Damien, un overol verde. Había más pruebas irrefutables. Guantes de látex con la huella dactilar de Greg, balas calibre 12, iguales a las utilizadas en los asesinatos y unos tenis, 2 tallas y media más pequeños que los pies de Greg, pero idénticos a las huellas encontradas en la ventana por la que el asesino entró en la granja. El sargento Mike Whittaker me llamó y me informó que habían hecho un arresto y que era Greg. Y me arrodillé en el suelo de la cocina. Y lloré a mares porque estaba muy unida a él. Eso me golpeó muy duro. Simplemente no podía entenderlo cómo él había hecho algo así. Simplemente no creía que Greg pudiera hacer eso. En abril de 2004, Greg Myers fue juzgado por los asesinatos en primer grado de su padre Jack y su madrastra Linda. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Myers se declaró inocente. Toda su familia llenaba la sala. Hermanas, hermanos y amigos de la familia que antes se reunían en alegres ocasiones familiares, ahora estaban conmocionados viendo cómo juzgaban por asesinato al hombre que creían conocer. Al ver a Greg, no mostró remordimiento por nada. No nos miró a ninguno de nosotros. El 27 de abril de 2004, tras solo unas horas de deliberación, un jurado del condado de Dark declaró a Greg Myers culpable de 2 cargos de asesinato con agravantes. Greg Myers es condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Fue duro porque todavía no podía creer que fuera Greg. Todavía pensaba, esto no es cierto. En algún momento despertaré de esta pesadilla. Nunca habría pensado que pudiera hacer algo así. Saber que lo hizo todo por codicia. Es sentir como si me clavaran un puñal. Fue terrible y espero que en verdad se arrepienta mucho. Ese hombre merece estar encerrado el resto de su vida por arrebatárnoslos. Con la condena de Greg Myers y luego de que se hizo justicia, la larga pesadilla de Damien por fin llega a su fin. Durante la investigación, Damien estuvo alejado de su madre, y sin sus abuelos, le costó mantenerse fuerte. Pero los detectives trabajaron incansablemente para descubrir la verdad, salvar a Damien y asegurarse de que se hiciera justicia por su familia. El niño de 4 años demostró una inmensa valentía para ser tan pequeño, inspirando a todos los que le rodeaban. Damien pudo reunirse con su madre, Amber,
y en un giro agridulce de los acontecimientos, cumplió el plan que había hecho con su familia el mismo año de los asesinatos. El pequeño se mudó con ella y empezó en su nuevo colegio, apoyado por el cariñoso recuerdo de sus abuelos. Finalmente pude llevar a Damien de vuelta a casa. No puedo expresar con palabras lo que sentí. Pienso en este chico todos los días, porque es uno de esos casos que no te puedes olvidar y ya. Damien tiene ahora 22 años y le va de maravilla. Le fue muy bien en la escuela. En todo este tiempo ha crecido y se ha convertido en un gran hombre. Y todos estamos más que orgullosos de él y todos lo apreciamos mucho realmente. Jack y Linda eran el alma de la familia. El pegamento que juntó a su familia y la mantenía unida. A su manera encontraron fuerza el uno en el otro. Un amor y una cercanía que no siempre siguen las reglas de una familia típica, pero que se mantienen a través del tiempo y de cualquier adversidad. El legado de los Myers perdura a través del propio Damien. Ahora lleva adelante el amor, la fuerza y el espíritu que le inculcaron sus abuelos. A pesar de la oscuridad del pasado, los honra en cada paso, haciendo que su familia se sienta orgullosa. Este niño de 3 años estaba caminando solo en la calle con el pañal sucio. Sus padres eran considerados buenas personas y jamás lo perderían de vista. Pero la policía pronto descubrió que su madre había sido asesinada y culparon a su esposo, quien había dejado una nota con un motivo. Lo condenaron a cadena perpetua, pero hay un problema. El esposo es inocente. La policía lo sabe y lo ha estado ocultando durante 25 años. Nadie lo sospechaba, pero la verdad saldría a la luz gracias al único testigo del crimen. El niño de 3 años que perdió a sus 2 padres. Él regresará para detener al asesino de su madre y para salvar a su propio padre. Yo no lo hice. ¿Cómo dice? Yo no hice esto. Norte de Austin, Texas, 13 de agosto de 1986. Temprano esa mañana, un hombre halló a un niño de 3 años vagando solo afuera de la residencia Morton en el 9114 de Hazelhurst Drive. Cuando el hombre llevó al niño de regreso adentro, llamó a su madre, Christine, pero nadie respondió. Después de buscar por toda la casa, el vecino se dirigió al dormitorio principal y se topó con una escena de terror. El sheriff Jim Baldwell, del condado de Williamson, acudió al lugar y encontró el cuerpo de Christine bajo una manta, cubierto con una maleta azul y una canasta de mimbre. Cuando retiró los objetos, descubrió que Christine estaba irreconocible. Había sido asesinada con un objeto grande y contundente. Después de registrar el resto de la casa, no halló señales de entrada forzada, ni indicios de que hubieran robado algo. Se determinó que Christine no fue agredida sexualmente, y eso dejó perplejos a los investigadores hasta que encontraron una nota en el tocador. Había sido escrita por Michael, su esposo. Más tarde, Michael salió del trabajo y fue a recoger a su hijo a la guardería, pero le dijeron que Eric no había asistido ese día. Llamó a su esposa para preguntarle qué había pasado. Y para su sorpresa, el sheriff Baldwell fue quien contestó el teléfono. No le dijo nada a Michael sobre lo sucedido y le pidió que regresara de inmediato. Cuando el sheriff Baldwell me dijo que Chris había muerto, le pregunté si fue un asesinato. Dijo que sí. Le pedí verla. Yo no es que quisiera pruebas, pero necesitaba verla. El sheriff se negó. Todas las preguntas eran hostiles o acusatorias. Me quedó claro que el sheriff llegó, miró alrededor y pensó, bueno, el esposo lo hizo. 25 de septiembre. Poco después del funeral de Christine, Michael estaba en casa con su hijo cuando sonó el timbre. Tomó a Eric en brazos y fue a abrir la puerta. Cuando atendió, vio al sheriff Jim Baldwell con varios de sus agentes. Estaba allí para arrestar a Michael. No recuerdo las palabras exactas, pero dije algo como, no estarás hablando en serio. ¿Qué? Apagué algunas cosas en la cocina, tomé a Eric y le dije que quería llamar a un amigo para que viniera por él. Y me dijo que no sería necesario. Uno de los agentes tomó al pequeño Eric y lo apartó de los brazos de su padre, mientras el sheriff esposaba a Michael. Eric gritaba con los brazos extendidos pidiendo por su padre mientras los oficiales se lo llevaban. 9 de febrero de 1987. Menos de 6 meses después del asesinato, comenzó el juicio de Michael Morton. La gente inocente piensa que, si solo dices la verdad, no tienes nada que temer de la policía. De verdad, yo nunca pensé seriamente que iban a condenarme. El caso quedó en manos del fiscal de distrito Ken Anderson, conocido por ser agresivo, sarcástico y mordaz. El juicio por el asesinato de Christine es su caso más importante hasta ahora. Si gana, impulsará su carrera y está dispuesto a hacer cualquier cosa para meter a Michael en prisión
incluso romper las reglas. Su plan contra Michael comienza centrándose en la nota que hallaron en la escena. Hablaba de una discusión que la pareja tuvo la noche anterior sobre sexo. Los fiscales afirmaron que mató a su esposa a golpes porque ella se negó a tener relaciones con él en su cumpleaños. Hoy el fiscal Ken Anderson centró su interrogatorio en la escasa vida sexual que Michael Morton compartía con su esposa. La historia que Anderson le vendió al jurado era que Michael no estaba feliz con Christine. Él quería terminar el matrimonio. Y cuando ella se negó a tener sexo con él en su cumpleaños, la mató en un ataque de ira. Un hombre del condado de Williamson subió hoy al estrado en su propio juicio por asesinato. Morton rompió en llanto cuando el fiscal Ken Anderson le mostró fotos del cuerpo de su esposa. Cuando Michael subió al estrado, el jurado oyó su versión de los hechos. Christine estaba viva cuando él salió a trabajar y marcó su hora de entrada cerca de las 6 de la mañana. Según su testimonio, alguien debió asesinar a su esposa luego de que él se fuera. Le dijo al tribunal que no estaba enojado cuando dejó la nota, que era un juego entre él y su esposa. Pero el jurado ya no le creería después de que el fiscal Anderson subiera a su último testigo al estrado. Ayer hubo un testimonio devastador en el juicio por asesinato de Morton, acusado de matar a golpes a su esposa. El jurado se basó en el testimonio del médico forense del condado de Travis, el doctor Roberto Vallardo. El doctor Roberto Vallardo testificó bajo juramento que examinó el contenido estomacal de Christine y estimó que la hora de muerte fue alrededor de la 1 de la mañana. Es decir, unas 4 horas antes de que Michael se fuera a trabajar. La defensa estaba devastada. Con las pruebas científicas en su contra, la coartada de Michael se desmoronó y el jurado seguramente lo vería como culpable. Sin embargo, lo que nadie sabía era que, en realidad, el doctor Vallardo no pudo determinar la hora de la muerte con precisión, pero Ken Anderson aún así lo usó como testigo experto para dar su testimonio condenatorio. El 17 de febrero, el juicio llegó a su fin. Durante los alegatos finales, el fiscal Ken Anderson puso el último clavo en el ataúd. Inventó la acusación de que Michael agredió sexualmente a Christine después del hecho, sin tener pruebas de que el asesino hiciera algo semejante. Pero eso ya no importaba porque nadie lo iba a contradecir. Mientras describía la escena al jurado, a Anderson se le caían las lágrimas. Y la actuación resultó efectiva. El jurado no tardó mucho en deliberar. Esta tarde el jurado halló a Morton culpable de asesinar a su esposa el verano pasado y lo condenó a cadena perpetua. Después de la sentencia, Anderson les dijo a los medios que la cadena perpetua era demasiado buena para Michael Morton y que debieron haberle dado la pena de muerte. Se volvió repugnante verlo llorar en los momentos equivocados y parecía que solo lloraba por él mismo. Totalmente, y sin ningún tipo de remordimiento por haber matado a su esposa. Cuando anunciaron la sentencia, cadena perpetua agravada, quedé atónito. Yo quedé totalmente paralizado. Me temblaban las rodillas y me desplomé sobre una silla que estaba ahí, si no hubiese caído al suelo. Mientras lo escoltaban fuera de la sala esposado, Michael seguía afirmando su inocencia, pero nadie le creyó. Yo no lo hice. ¿Cómo dice? Yo no hice esto. Ken Anderson acababa de mandar a un hombre inocente a la cárcel de por vida. Mientras tanto, el verdadero asesino seguía libre y podía volver a matar. Por su parte, Michael seguía encerrado consumiéndose con el paso de los años. Presentó apelaciones, pero lo rechazaron cada vez. Su único consuelo eran las visitas de su hijo Eric, a quien le permitían ver una vez cada 6 meses. Tenía visitas establecidas por la corte. Mi hijo Eric tenía que venir acompañado por mi cuñada. Las visitas son como el oxígeno. Me encantaba verlo. Pero también notaba que se estaba volviendo más distante. Se estaba convirtiendo en un desconocido. La primera vez que lo escuché llamar mamá, mi cuñada, me impactó. A medida que fue creciendo un poco más, y ya sabes, comenzó a entrar en la pubertad y a convertirse en adolescente, algunas de las visitas se sentían un poco forzadas. Un día recibí una carta de él diciendo que le gustaría suspender las visitas, no hacerlas más. Como las visitas eran por orden judicial, Eric necesitaba el permiso de su padre para dejar de ir a verlo a la cárcel. Michael estaba destrozado. Y lo único que quería era ver a su hijo una vez más. Le respondí y dije, bueno, te concederé tu deseo. Pero debes venir aquí y decírmelo a los ojos. Nos saludamos y le pregunté si sería su última visita. Y él
No me miraba a los ojos y me dijo, sí, es la última. Solo miré a mi cuñada y le dije algo como, cuida de mi hijo. Y me fui. El fiscal Ken Anderson había convencido a la familia de Christine de que Michael era culpable. Así que Eric, quien estaba siendo criado por la hermana de Christine, había crecido creyendo que su padre mató a su mamá. Michael sabía que la única manera de recuperarlo era probar su inocencia ante la corte. De lo contrario, quizás no lo volvería a ver nunca. En el 2004, Michael había estado en prisión durante los últimos 17 años, cuando finalmente logró ponerse en contacto con Innocence Project, una organización legal sin fines de lucro que trabaja para revocar condenas injustas mediante pruebas de ADN. En 2004, Innocence Project de Nueva York me llamó y me pidió que tomara el caso. Me tomó un minuto entenderlo porque pensé, ¿están llamando al número correcto? Yo jamás había tenido un caso penal, pero ellos dijeron que me querían a mí. John Rayleigh, un abogado civil que el proyecto conoció debido a un caso de negligencia médica, aceptó asumir lo que sería su primer caso de homicidio. Cuando le entregaron los documentos del juicio de Michael, de inmediato vio señales de alarma. Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue la nota que le dejó a Christine. Y pensé, un momento, si yo fuera a asesinar a mi esposa, lo último que haría sería dejar una nota llamando la atención sobre una discusión que tuve con ella. Luego de leer el expediente, Rayleigh quedó impactado al no encontrar evidencia real de culpabilidad. No había ningún testigo de hechos de violencia ni tenía antecedentes. Y el señor Morton pasó 2 pruebas de polígrafo durante su proceso judicial. También encontró problemas clave con las declaraciones que hizo el médico forense. Según los registros, Roberto Vallardo no tuvo acceso al cuerpo de Christine hasta unos días después de su asesinato, por lo que le sería imposible realizar una evaluación exacta de la hora de muerte. Usó un análisis del contenido estomacal como único medio para determinar la hora de muerte, cuando toda la bibliografía médica dice que no se puede hacer. Nunca debió presentarse como evidencia, y si esa fue la base para el veredicto del jurado, entonces no había nada. Así que realmente no había nada para condenar al hombre en el juicio, pero no significa que sea inocente. John Rayleigh estaba decidido a descubrir la verdad sobre el crimen de Christine Morton. Su primer paso fue ir a conocer a Michael en persona. Cuando llegó a la unidad Mark W. Michael en el este de Texas, lo llevaron a la sala familiar donde Michael lo estaba esperando. Le pregunté, ¿qué pasó el 12 y el 13 de agosto de 1986? Cuéntame sobre esos 2 días, con el mayor detalle que puedas. El 12 de agosto de 1986, cumplí 32 años. Ese fue uno de los mejores días de mi vida. Habíamos pasado 3 años difíciles con nuestro hijo que estaba enfermo y todo parecía estar mejorando. Así que fuimos al City Grill. Recuerdo que me sentía muy bien mientras nos íbamos. Eric caminaba entre nosotros y cada uno le tomaba una mano y lo hacíamos saltar. Me sentía muy bien. Pensaba, de esto se trata la vida. Todo está bien aquí. Llegamos a casa, finalmente acostamos a Eric y si estás casado y es tu cumpleaños, ella se quedó dormida. Ay, cariño. Le dejé una pequeña nota. Eso no era la gran cosa. Y a las 5 de la mañana siguiente sonó la alarma. Me duché, me afeité, me vestí y esa fue la última vez que la vi con vida. Yo no pude hacer mi duelo por ella. Todo cambió tan rápido para mí, lejos de ella. Ella tenía una risa increíble. Se echaba hacia atrás y se reía. No podías evitar reírte con ella. Era tan genuina. Era inteligente. No solo era sociable. Tenía los pies en la tierra. A todos les caía bien. Tuve suerte de que saliera conmigo. No pretendo tener poderes psíquicos, pero trabajo interrogando a personas y suelo darme cuenta si alguien miente. Percibía que todo lo que me decía este hombre lo hablaba desde un lugar de integridad y también de honestidad. Le arrancaron a su hijo de los brazos y esposaron a Michael, y Michael miraba hacia atrás y veía a Eric estirando los brazos y gritando, «¡Papi! ¡Papi!». Y este pequeño niño que acababa de perder a su madre, ahora también se quedaría sin su padre.
A mí me afectó como padre, porque me hizo pensar en mis propios hijos. Salí de ahí profundamente conmovido y llegué a casa con mi esposa Kelly, a quien siempre le pido consejos. Y le dije, por Dios, él es inocente, tenemos que sacarlo. Y ella me miró a los ojos y me dijo, entonces hazlo. John Reilly no perdió el tiempo y conformó un equipo. Cuando consiguieron la lista de evidencias que todavía estaban en el expediente, descubrieron que había un pañuelo azul con manchas de sangre que nunca llegó al juicio. Según la investigación del asesinato de 1986, uno de los policías vio un pañuelo sucio cerca de un sitio de construcción, a unos 100 metros de la casa Morton. En ese entonces no existían las pruebas de ADN. Así que lo metieron en una bolsa, lo guardaron y lo ignoraron. Lógicamente, nosotros queríamos hacer pruebas de ADN en el pañuelo. Para probar la inocencia de Michael, Reilly esperaba que el pañuelo tuviese el ADN de Christine y también el de su asesino. Para realizar el análisis, su equipo necesitaba conseguir la evidencia real, pero cuando se presentaron en la oficina del sheriff, les negaron el acceso. ¡No! ¿Pero por qué harían eso? A menos que el pañuelo pudiera representar un problema para ellos. John presentó una petición que los obligaría a entregar la evidencia, pero para 2005 todavía no habían recibido ninguna respuesta de la fiscalía. Entonces, John decidió llamarlo. John Bradley era el fiscal del condado de Williamson cuando presentamos la petición para las pruebas de ADN. Así que llamé al señor Bradley y me presenté. Le dije, mire, lo único que queremos saber es la verdad, y nada malo puede salir de buscar la verdad. O Michael está donde debe estar, lo cual es bueno. O es inocente, lo que significa que puede haber un asesino violento suelto matando a otras personas. ¿No quieres averiguarlo? Y me respondió que realizar esa prueba enturbiaría las aguas. Hacer la prueba enturbiaría las aguas. Yo no tenía idea de lo que quería decir con eso. Resulta que el mentor de John Bradley era el mismo Ken Anderson, el fiscal que se encargó del caso de Michael. Desde entonces, Anderson fue nombrado juez de distrito e hizo algunos amigos poderosos en el condado de Williamson, y ahora se había convertido en una de las figuras más influyentes. Si las pruebas de ADN demostraban que Michael era inocente, se vería terrible para Anderson. Pero más importante aún, había algo en los archivos del fiscal que Anderson no quería que nadie viera. Y John Bradley lo sabía, así que rechazó la petición de Reilly. Yo no estaba preparado para la magnitud y la profundidad de todo el poder que tenía la fiscalía del condado de Williamson. Teníamos en contra una poderosa maquinaria política. La vida de Michael pende de un hilo. Pero Ken Anderson no solo le quitó su libertad, sino que también le quitó a su hijo. Cuando mi hijo cumplió 18, recibí una carta. Decía que había decidido cambiar su nombre legalmente. Y que además de eso iba a ser adoptado por mi cuñada y su esposo. Así que yo iba a perder lo oficial y legalmente, mi hijo. Con las cosas malas que habían pasado, el asesinato de mi esposa, mi arresto y mi condena, mi cadena perpetua, todas las muertes en mi familia, las apelaciones fallidas o los problemas con el ADN. Nada de eso logró derrotarme. Pensé que era fuerte y que podría soportarlo. Pero cuando lo perdí a él, eso me destruyó. 7 de marzo de 2008. Más de 3 años después de presentar su petición, John Reilly consiguió su primera audiencia en el caso. Le informó al juez sobre el pañuelo con sangre, que nunca fue sometido a pruebas de ADN. También dijo que el Estado había estado poniendo trabas desde el primer día. Él esperaba que el juez los obligara a entregarles la evidencia del caso, pero no tenía idea de que el fiscal John Bradley ya había hablado con el juez para que rechazara su petición. Esta batalla estaba perdida antes de comenzar. De hecho, John Bradley ni siquiera estaba en la audiencia. Reilly estaba furioso. De inmediato, se subió a su auto y se dirigió hacia la oficina de Bradley, que estaba ubicada en Georgetown, a casi 320 kilómetros de distancia. Estaba muy preocupada ese día de que pudiera sufrir un derrame cerebral o algo así. Así de mal estaba. Su presión arterial estaba tan elevada y estaba tan enojado que pensé, esto va a matar a mi esposo. Cuando llegó a la oficina de Bradley,
A Rayleigh todavía le hervía la sangre, e hizo algo completamente fuera del lugar para él. Tal vez fue porque había manejado todo el camino desde Houston hasta Georgetown, y tal vez porque estaba cansado, y tal vez porque era frustrante. Pero dije lo suficientemente alto para que todos en su oficina pudieran escuchar. ¿A qué le tiene miedo? Permítame invertir la pregunta, señor Bradley, porque ¿qué haría usted si los resultados de las pruebas lo exoneraran e identificaran a alguien más como el asesino de su esposa? Porque yo puedo manejar la verdad. ¿Usted puede, señor? Y luego me fui. Yo nunca le he contado esto a nadie, y no sé si debería hacerlo ahora. Hubo un momento en medio de todo esto donde estábamos pasando por dificultades económicas, y sentí una verdadera tentación de concentrarme en trabajos que generaran dinero para la familia y no dedicar tanto tiempo a este caso donde no estaba pasando nada bueno. Fue una tentación. Unos días después, un sábado por la mañana, John Rayleigh recibió una llamada que lo sorprendió. Era Michael, y tenía noticias. Me dijo, bueno, volverán a considerar mi libertad condicional. Y le dije, eso es genial. Y dijo, solo hay un detalle. Tengo que confesar que soy culpable de asesinato. Michael había estado en prisión durante 21 años. No tenía idea de dónde estaba su hijo. John Rayleigh no se sorprendería si después de todo ese tiempo, él decidía aceptar el trato. Pero si Michael se declaraba culpable, perdería a su hijo para siempre. Le pregunté qué iba a decir, y me respondió, lo único que me queda es mi verdadera inocencia. Y si tengo que estar en prisión el resto de mi vida, no voy a renunciar a eso. Cuando lo escuché decir eso, sentí una avalancha de emoción dentro de mí. Y le dije, Michael, te prometo que nunca me rendiré. Mientras siga respirando, seguiré intentando sacarte de prisión. Era el año 2010. John Rayleigh llevaba 6 años luchando para liberar a Michael Morton cuando se presentaron ante la tercera corte de apelaciones. Yo dije, este pañuelo ensangrentado era lo más importante del caso, y no había ninguna base legal para negar el análisis de ese pañuelo con sangre. Absolutamente ninguna. Me hicieron la pregunta que todos parecen hacer. ¿Y qué sucede si las pruebas de ADN resultan en contra de su cliente? Les respondí que solo hay una manera de averiguarlo. Mientras la corte deliberaba, John Bradley acudió a los medios con la intención de sabotear sus esfuerzos. Michael Morton fue condenado por matar a su esposa y recibió cadena perpetua. Sus abogados dicen que el caso se reduce a analizar un pañuelo ensangrentado que hallaron detrás de la casa donde Christine fue asesinada a golpes. Si esa pieza crucial contiene sangre de la escena del crimen, podría demostrar que alguien más lo hizo. Pero el fiscal del condado de Williamson, John Bradley, dice que eso es una fantasía. Si recibiera una promesa de Michael Morton de que aceptaría la responsabilidad criminal por matar a su esposa, en caso de que el pañuelo excluya a cualquier otro asesino misterioso, ¿sabes qué? Consideraría hacerlo. Y dije, su señoría, estamos pagando por esto. Lo único que queremos es saber la verdad. El Estado se ha puesto en nuestra contra en cada paso. Hemos luchado demasiado y hemos llegado muy lejos para llegar a este momento y que nos lo arrebaten. Después de luchar durante 6 años, la Corte de Apelaciones dictaminó que podíamos hacer pruebas de ADN. Pasaron meses hasta que recibieron los resultados de la prueba. Mientras tanto, la oficina de Rayleigh envió una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información para obtener los archivos de Anderson sobre el juicio. Querían descubrir qué más intentaban ocultar John Bradley y Ken Anderson. Pero la verdad era mucho más perturbadora de lo que Rayleigh esperaba. Cuando finalmente pude poner mis manos en el expediente, descubrí que la evidencia de la inocencia de Michael estaba en el archivo del fiscal y había sido ocultada. Según la investigación de 1986, Michael nunca debió haber sido el sospechoso principal. Había una huella en el lodo detrás de la casa, pero nadie realizó el molde de yeso. Había unas huellas dactilares extrañas en la puerta corrediza de vidrio, pero nadie las analizó. Los vecinos vieron a un hombre desconocido en una camioneta en los días previos al asesinato, en la misma zona donde se encontró el pañuelo azul. Y también vieron al hombre caminando hacia el bosque detrás de la casa de Christine y Michael. Otra pieza de evidencia que fue ocultada
Y esto es crucial y absolutamente desgarrador. Eric había hablado con su abuela materna, la madre de Christine, el día del funeral de Christine. Rita, la madre de Christine, escribió textualmente lo que Eric le dijo. Esta fue su conversación. Mami está llorando. Dice, detente, vete. ¿Por qué está llorando? Porque el monstruo está aquí. ¿Qué está haciendo? Golpeó a Mami. ¿Mami sigue llorando? No, Mami se detuvo. El monstruo tiró una maleta azul en la cama. Está enojado. ¿El monstruo lastimó a Mami? Sí. Mami va al hospital. ¿Era grande? Sí. ¿Por dónde se fue? La puerta. ¿Cuál puerta, Eric? La del frente. Entonces la abuela de Eric le hizo la pregunta más crucial. ¿Dónde estaba papá, Eric? ¿Papá estaba ahí? No. Eric y Mami estaban ahí. Esta información estuvo oculta durante 25 años. Se la ocultaron a la defensa, al tribunal y al jurado. Ken Anderson sabía que Michael era inocente, pero aún así lo envió a prisión de por vida y dejó que el monstruo que mató a su esposa quedara libre y pudiese matar de nuevo. Los detectives le dijeron a Rita, la madre de Christine, que el hombre al que Eric llamó el monstruo probablemente era su papá, y simplemente no lo reconoció. En cuanto a Eric, era tan pequeño cuando presenció el asesinato de su madre que ya no lo recordaba. Junio de 2011. Michael llevaba 25 años en la cárcel. Habían pasado meses desde que enviaron las pruebas para el análisis de ADN, y todavía no había noticias. Existía la posibilidad de que el pañuelo no les diera las respuestas que buscaban. Pero Michael no pierde la esperanza. Hasta que un día lo llamaron a la sala de visitas, donde John Reilly lo esperaba con una sonrisa en el rostro. Finalmente, las pruebas de ADN revelaron que el pañuelo con sangre contenía el ADN de Christine, junto con el ADN de un hombre que no era Michael. Luego el equipo comparó los resultados del ADN con la base de datos para ver si coincidía con alguno de los millones de perfiles registrados. Y hubo una coincidencia. Se trataba de un hombre que ya tenía antecedentes de delitos graves en 3 estados, con allanamiento de morada y agresión con intención de asesinato. Y su nombre es Mark Alan Norwood. Norwood se había salido con la suya durante 25 años, y Reilly estaba convencido de que Christine no fue su única víctima. Mientras investigaban casos sin resolver en el condado de Travis, se toparon con una víctima cuyo asesinato se parecía mucho al de Christine. El nombre de la mujer era Debra Jan Baker y fue asesinada un par de años después de Christine, exactamente de la misma manera. Ambas habían sido asesinadas con un gran objeto contundente. Las dos tenían objetos domésticos apilados sobre sus cuerpos. Ninguna había sido agredida sexualmente. Y lo peor de todo es que ambas vivían a unos 15 kilómetros una de la otra, pero los investigadores nunca relacionaron los dos crímenes. Después de buscar la dirección de Norwood en la época de ambos asesinatos, Reilly descubrió que su casa estaba a solo una esquina de la casa de Debra. Para confirmar su teoría, el equipo de Reilly obtuvo acceso a las pruebas del caso Baker, y después de realizar pruebas de ADN en algunos cabellos encontrados en la escena del crimen, pudieron identificar al asesino de Debra Baker como Mark Alan Norwood. Recuerdo haber dicho, vaya, esto es todo. Un hombre inocente en prisión y un asesino suelto. Mark, Dave Fick. Hola. Soy el investigador principal del caso de Debra Baker. Sí. Han pasado 23 años desde que mataron a Debra Baker. Sí, lo sé, ya lo sé. Con los avances en tecnología era inevitable. Sabes tan bien como yo que íbamos a llegar a este punto. ¿Quieres arrestarme? Mark Alan Norwood, un criminal violento con antecedentes que se remontan a 3 décadas, fue arrestado hoy por un asesinato que envió al hombre equivocado a prisión durante 25 años, y acabamos de confirmar que también es sospechoso de un segundo asesinato. Cuando salió a la luz la verdad de que Michael Morton había sido condenado injustamente, el juez de distrito Ken Anderson recurrió a los medios para intentar salvar la situación. Quiero disculparme formalmente por el fracaso del sistema en el caso del señor Morton y con todas las demás personas que se vieron afectadas por este veredicto. Lo que él no sabe es que la hija de Debra Baker, Caitlin, está entre la multitud. En mi corazón, sé que no hubo ninguna mala conducta en absoluto. Considero que los fiscales cumplieron completamente con todas las órdenes del tribunal. No está asumiendo su responsabilidad. Está poniendo muchas excusas. ¿Crees que él es el responsable del asesinato de tu madre? En parte, absolutamente. ¿De qué manera? Él dejó ir a Norwood. No lo atrapó cuando debía. Y mi madre podría estar viva ahora si lo hubiera hecho.
Además de que Ken Anderson encarceló a un hombre inocente durante 25 años, también permitió que el verdadero asesino le quitara la vida a Debra Baker. Después de que Norwood fue arrestado y salieron a la luz las pruebas de la inocencia de Michael, Anderson fue sometido a una investigación criminal especial por ocultar evidencia al tribunal intencionalmente. Después de una larga batalla liderada por los abogados de Michael, John Reilly e Innocence Project, Ken Anderson es inhabilitado y destituido de su cargo, y por el delito de mala conducta que resultó en una condena injusta, se convertiría en el primer fiscal en ser sentenciado a prisión. En cuanto a Norwood, fue condenado por los asesinatos de Christine y Debra y recibió 2 cadenas perpetuas. Si bien las autoridades creen que Norwood podía ser un asesino serial, su reinado de terror ha llegado a su fin. Ese día fue algo caótico. Hubo una procesión. Había mucha gente, cámaras. No sabía dónde íbamos. Tuve la fortuna de que el sol estaba resplandeciente y era un hermoso día de otoño. El sol se sentía tan bien en mi cara que incliné la cabeza hacia atrás, como tomando sol o algo así. Quería absorberlo todo. Después de la liberación de Michael, John organizó una cena especial para él en su casa. Una cena en la que también invitó a el hijo de Michael, Eric. Noté que nuestros zapatos eran muy parecidos. Ambos teníamos jeans nuevos. La postura de las cabezas y nuestro andar eran muy similares. Los genes estaban ahí. Nos dimos la mano, pero se transformó en un abrazo. Y tan simple como eso, volvimos a unirnos. Fue un abrazo natural, ¿sabes? No pudo haber sido mejor. Y Michael dijo, hijo. Y Eric dijo, papá. Y creo que por un segundo tuve un vistazo de cómo debe ser el cielo. John Reilly. Muy pocas personas pueden ver a alguien y decir, disculpa. ¿Le debo mi vida a él? Puedo decir eso de John. Puedo señalarlo y decir, ahí está él. Ese es el tipo que me liberó. Y no me conocía de ningún lado. Cuando alguien hace algo así por ti, nunca vuelves a ser el mismo. Es mi amigo. Y es mi hermano. Ahora, todo es diferente para mí. Los enigmas de la vida, las paradojas filosóficas, los problemas metafísicos, siento que ahora lo entiendo. Comprendo el sufrimiento y la injusticia. Y no puedo pensar en recibir nada mejor que eso. Estoy bien con este mundo, con esto que me ha pasado, hacia dónde voy y lo que estoy haciendo. No importa qué tipo de sufrimiento atravieses. Esa experiencia es lo que te hace quien eres. No estaría donde estoy ahora si no me hubiesen quebrado. La vida es muy buena ahora.